Agradecemos la presencia de los abogados Pancho Álvarez, Felidamián Olivares y Luis Rivas. Nadie mejor que ellos para hablar hoy de lo que pasó ayer, que es la presentación de la acusación en el caso Odebrecht. A muchos nos sorprendió, otros estaban esperando que esto se produjera ayer. De hecho, cuando lo convocamos a ellos, no pensábamos que lo íbamos a tener el día después de la presentación, y hay que iniciar el diálogo con ellos preguntándole la percepción que tienen de lo que pasó ayer y de la acción del procurador en este caso, que excluyó a 8 personas e incluyó una. Pancho. Bueno, yo creo que el Procurador General sorprendió a todo el país el día de ayer. De hecho, estaba precisamente en una actividad sobre la solicitud que hizo un grupo de organizaciones de sociedad civil para que se incluya a los partidos políticos como sujetos obligados de la ley de lavado de activos, y en ese momento fue que se conoció en ese auditorio donde estaba que el procurador iba a hablar al poco tiempo, ¿no? La verdad que el discurso del procurador pues debe llevar en primer lugar a actuar con mucho cuidado antes de expresar opiniones sin conocer lo que él ha depositado. En Participación Ciudadana, por ejemplo, decidimos que antes de comenzar a profundizar con comentarios sobre el fondo de la acusación, teníamos primero que leer la acusación y obviamente revisar las evidencias que van a acompañar esa acusación. Ahora, hay un elemento que ya se puede comentar, son los excluidos, porque no va a haber una acusación contra ellos. Hubo un archivo provisional. Eso significa, para que lo entienda la gente, que si surgen evidencias que lo comprometan, entonces pudiera iniciarse una acusación contra ellos. Pero mientras tanto ellos están excluidos del expediente. Por eso digo que sobre ese aspecto se podría comentar. La sorpresa desde el punto de vista de la percepción de la ciudadanía es que de 14, eran 15, no sé si ustedes se recuerdan, los que se identificaron originalmente, quedaron 14 para la medida de coerción, uno que nunca apareció, y de esos 14 realmente quedaron 6. Y se agregó un séptimo, Chu Vázquez, que ahora completa esa séptima persona imputada. Un último comentario en esta primera fase, ya desde el punto de vista procesal, esto va a simplificar muchísimo el juicio preliminar, la audiencia preliminar y el posible juicio al fondo en este caso, porque no es lo mismo manejar un caso con 14 imputados que manejarlo con 7 cada uno, con sus abogados, presentando incidentes, entorpeciendo el proceso. O sea que esto va a simplificar. Estoy hablando solamente desde el punto de vista procesal. Yo sé que desde el punto de vista de la percepción ciudadana hay mucha decepción en el día de hoy, porque no es verdad, y lo sabe todo el mundo, que pues 92 millones de dólares de soborno solamente están estas personas involucradas. Pero como dijo el procurador, no se encontraron evidencias contra otras personas. Eso no significa que no haya evidencia, sino que no fueron encontradas esas evidencias. ¿Feliz también? Mire, lo primero es que uno se levanta con un mal sabor, digamos, porque él había hecho la promesa de que históricamente no le iba a quedar mal al país. Si uno lee y escucha su exposición, las primeras palabras son básicamente para justificar el resultado de lo que pudiéramos conceptuar como una investigación sesgada, limitada. De hecho, no fue exitosa la investigación. Yo quiero decir, es decir, es meritorio, tiene su mérito el que se hagan las exclusiones, en el sentido de que se dice, bueno, miren, yo no pude probar, no tengo elementos para acusar. Eso pasa en todo el mundo. Y eso tiene, digamos, esa autoconstricción tiene su mérito, y yo, digamos, felicitaría a los agraciados, es decir, como aquel señor apellido Reyes que anunciaba las bicicletas, las pelotas y bicicletas. Lo que sí se advierte, y es un criterio que se puede sostener objetivamente, de que la investigación es sesgada porque no se ven elementos más allá del 2012, se excluye Punta Catalina,
Se excluyen las sobrevaluaciones, se excluye todo lo que era el sistema, la división de pagos estructurados, se excluye el financiamiento político de las campañas o de las campañas políticas con dinero sucio. Es decir, la investigación estuvo dirigida a hacer una especie de control de riesgos. Es decir, no solamente han primado criterios técnicos. Recordemos que Lavallato y todo lo que tenía que ver, que luego derivó en el caso Odebrecht, venía, digamos, debatiéndose desde el año 2014. No es el 21 de diciembre cuando se firman los acuerdos tanto con el gobierno suizo y con el gobierno norteamericano que inician las investigaciones. República Dominicana las pospuso, porque recordemos que ya en marzo del 2016, incluso el asesor presidencial en materia mercadológica tuvo que ir a Brasil a responder. Y entonces se va a decir aquí que se desconocía el financiamiento ilícito de campañas políticas. No se desconocía. Entonces, lo que yo quiero decir es que ha habido una estrategia de limitación de riesgos y se ha venido reduciendo. La poda ha concluido en esto. Es lo que pudiera decirse, y como dice Francisco Álvarez, limitar el soborno de 92 millones de dólares, solamente hayan dejado esos rastros, lo que evidencia es que la investigación fue bastante limitada. Bueno, y su opinión, señor Luis Rivas, acerca de lo declarado ayer por el Procurador General de la República. Yo coincido con Pancho en el sentido de que no debemos adelantarnos a emitir juicio o a calificar la actuación del Ministerio Público sin conocer el trabajo investigativo del Ministerio Público y las pruebas en que se fundamenta. Desde el punto de vista técnico-procesal, el Ministerio Público actuó correctamente. El Ministerio Público, en el curso de una investigación, tiene la facultad de acusar a quien entienda que procede a acusar y de no acusar a quien entienda que no procede a acusarlo. Por eso insisto que debemos ponderar y evaluar las pruebas. A veces la realidad jurídica es distinta a la realidad de la que pueda tener o la percepción que pueda tener la opinión pública. La opinión pública tiene el derecho y tiene hasta la necesidad de que se haga justicia y de que se sancionen los actos de corrupción. Ahora, volvemos a insistir, nuestro sistema, por razones técnicas, hoy no condena el juez, hoy condenan las pruebas. Y cuando no hay pruebas, aun cuando se tenga la percepción de que puede haber actos de corrupción, pues lamentablemente pues no podrá hacerse. Hay una percepción y todo el mundo se pregunta, ¿y estos fueron los únicos que se distribuyeron los 92 millones de dólares? Porque estamos hablando de una cifra cuantiosa. Ahora, el problema está al momento de establecer y distribuir desde el punto de vista probatorio cómo se manejó esos 92 millones de dólares. Por eso insisto que la mejor forma es tener conocimiento y evaluar cuáles fueron las actuaciones del Ministerio Público. Pero hay una cosa que uno lo vio como periodista desde el escándalo Watergate, que te decían, sigue el rastro del dinero, que yo supongo es fundamentalmente lo que ha hecho el Ministerio Público, seguir el rastro del dinero. Según los datos que ha dado la misma Procuraduría en algún momento, el 87% de los recursos de Odebrecht entraron a República Dominicana después del 2007. Entonces, cuando tú ves esto, el 87% entró después del 2007. Y el 67, y el 62 después del 2012 hasta el 2015. Y no hay nadie del periodo 2012-2015 citado. Mira qué pasa, Altagracia. Porque eso es la Procuraduría que lo dice. Cuando tú ves un cadáver tendido en el piso, que ha sido abatido a balazos, pues ya se sabe que hay un crimen cometido. Ahí hay una persona que fue asesinada. ¿Qué queda? Hacer una investigación para determinar quién es el responsable. Muchas veces se tiene la sospecha de quién es, como en este caso. Entonces, la investigación será exitosa o no en la medida en que logre recabar las pruebas que permita una sanción contra el responsable de ese asesinato. Entonces aquí, y yo estoy de acuerdo con Félix Damián en ese sentido, pues, ¿cómo vamos a calificar la investigación? Bueno, primero vamos a verificar hasta dónde llegó, y eso se hará cuando se examine la acusación y las evidencias, pero yo estoy, Altagracia, también de acuerdo contigo.
seguir la ruta del dinero era la clave. Pero el procurador dijo ayer que se examinaron alrededor de 800.000 transacciones bancarias. Oigan el número, 800.000, que se obtuvo información de la DGI, de la Superintendencia de Bancos, que se investigaron más de 400 personas y compañías. Bueno, todo eso, la ciudadanía... Y déjenme pedir algo aquí públicamente a la Procuraduría General de la República, al Procurador General Jean Alain Rodríguez. Este es un caso tan importante que ameritó una rueda de prensa luego de presentada la acusación como la de ayer. Yo no creo que haya habido una como la de anoche, tan espectacular como la de anoche. Yo creo que correspondería ahora que la Procuraduría coloque en su página en internet la acusación y todas las evidencias. Porque ya, al fin de cuentas, va para una audiencia preliminar con la finalidad de que toda la ciudadanía, la que esté interesada, pueda entrar, leer. De hecho, Participación Ciudadana se propuso obtener, y lo va a obtener, la acusación y las evidencias para colocarla en su página en internet. Pero sería interesante, y es un llamado que hacemos a la Procuraduría, que sea la propia Procuraduría General de la República que la coloque en internet, para que periodistas, ciudadanos, abogados, todos los interesados en un caso de esta magnitud puedan entrar, leer la acusación, revisar las pruebas y hacerse su propio criterio. En la locución del procurador de ayer, él se refería a la investigación sobre las sobrevaluaciones y hablaba de que había solicitado hace ya creo que más de un año a la Cámara de Cuentas una auditoría técnico-forense acerca de si habían existido o no sobrevaluaciones en las obras asignadas a Odebrecht. Y que hasta tanto esa entidad, que era, según él decía, la entidad responsable legalmente de realizar esa auditoría técnico-forense, no le entregase el reporte con los resultados de la auditoría, no podía el Ministerio Público indagar más o iniciar la investigación sobre las sobrevaluaciones. ¿Qué de cierto tiene esto? Técnicamente no puede, tiene las manos atadas el Ministerio Público para investigar las sobrevaluaciones. ¿Es cierto que hay que esperar a la Cámara de Cuentas? Mire, sí, señor Olivares. Hay un tema, en materia probatoria existe libertad de prueba en lo que tiene que ver con el derecho penal. Le llega mi teléfono. Fernando Migliaccio y Gilberto Mascareñas dijeron en sus delaciones, y eso le consta a la Procuraduría y por la misma colaboración, que en los casos en donde ellos debían entregar sobornos normalmente sobrevaluaban un 22%. Ellos le agregaban un sobrecosto de un 22% a las obras. Estamos hablando de 863 millones de dólares por el volumen de las 17 obras realizadas en República Dominicana. ¿Cuánto? 863 millones de dólares. Yo creo que el cálculo sería anda, el 22%. Yo creo que el cálculo anda por los 1.200 millones. Son 1.210 millones. La publicación. Si incluye esa Punta Catalina. Todas las obras. La publicación que hace el consorcio de investigadores, periodistas de investigación, dice que correspondería a República Dominicana 1.219 millones. Correcto. Y eso sin contar con los 708 millones de que está reclamando adicionales que está reclamando Odebrecht. Es decir, hay libertad probatoria, puedes recurrir a cualquier mecanismo, incluyendo al CODIA y a grupos técnicos especializados. O sea, que no tiene que ser exclusivamente la Cámara de Cuentas. No, la Cámara de Cuentas es para el control externo de la administración pública, pero cuando hay una operación que involucra a sector privado, sector público, puede probarlo por cualquier medio. El peritaje no está sujeto a que sea el órgano, digamos, externo de auditoría, que es la Cámara de Cuentas. Ok, entonces, simplemente para quienes nos sintonizan, su opinión técnica es que es posible que el Ministerio Público y perfectamente legal realice una investigación acerca de las sobrevaluaciones, así la Cámara de Cuentas no haya dado respuesta a la solicitud del Ministerio Público sobre las sobrevaluaciones en el caso de Odebrecht. Eso es correcto, eso es correcto. Y de hecho, pues no debió de tener las investigaciones con respecto a las sobrevaluaciones, esperando solamente ese informe, porque hay muchas otras investigaciones que se pudieron haber realizado. Como dice Félix, ya hubo una declaración premiada en Brasil que decía que en todas las obras había un sobrecosto de 22%, lo que entonces había que indagar quién eran los responsables de aprobar
o de Ese permitir presupuesto. que ese sobrecosto pasara sin denunciarlo, que esos son los responsables. Y Participación Ciudadana señaló que habían 3 aspectos básicos en el caso de Brecht que tenían que tomarse en cuenta. El soborno, obviamente, que es el que acaba de someterse, el tema de las sobrevaluaciones y el tercer tema, el financiamiento ilegal de las campañas electorales en la República Dominicana, que, por cierto, Temístocles Clemontaz dio una declaración prácticamente admitiendo que existía ese financiamiento. Tenemos que ir a la pausa. Yo decía ahorita que yo esperaba que la Junta Central Electoral o que un partido de oposición le preguntara a la Junta Central Electoral si el Partido de la Liberación Dominicana en alguno de sus documentos justificó esa financiación que dijo Temo que no había recibido él y que uno supone que es por la causa que fue excluido. Cuando regresemos, conseguimos los diagramas que hizo el licenciado Rijo a propósito de los procesos de los distintos proyectos de Odebrecht, cómo discurrieron en el Congreso y quiénes estaban involucrados.